Dentro y en los alrededores de la ciudad de Mérida, Yucatán, se han registrado cerca de 220 sitios o vestigios arqueológicos relacionados con la cultura maya prehispánica. Algunos de estos sitios han sido dados a conocer gracias a los trabajos llamados salvamentos arqueológicos. El sitio Chenjo, ubicado dentro del Parque Recreativo de Oriente, en la colonia Fraccionamiento del Parque y a un lado del IMSS de la 59, es el más grande del oriente de la ciudad de Mérida. Su nombre, asignado por los arqueólogos modernos, se pronuncia Che-en-ho y se traduce como el Pozo de Ho. Dicho nombre hace referencia al pozo comunitario que se construyó en tiempos prehispánicos en una de sus estructuras. Por su parte, Ho es el nombre prehispánico de la antigua ciudad maya que se ubicaba en el centro de lo que hoy es Mérida. El sitio fue ubicado inicialmente por los arqueólogos Tomás Gallareta y James Callaghan en 1979 y fue registrado en el Atlas Arqueológico de Yucatán como un sitio de rango 4, es decir, es un sitio hasta cierto punto pequeño y con pocas estructuras. Usualmente este tipo de sitios tienen pequeños conjuntos de varias plataformas de piedra y algunos basamentos no muy grandes. En 1992 y 1993 se llevó a cabo el peritaje y la prospección del sitio por parte del personal del Centro INAH Yucatán. A finales de 1993 se excavó y consolidó la estructura 2 y, un año después, se efectuó la excavación y restauración de otros 5 edificios del sitio con la finalidad de garantizar la conservación del patrimonio arqueológico. A la vez, se integró dicho espacio en un área recreativa importante de la ciudad. El reporte de algunos de sus trabajos fue elaborado por el arqueólogo Ricardo Velázquez. La estructura 3-1, la más grande y principal del sitio, tiene una planta regular con las esquinas noroeste y suroeste redondeadas y una escalinata central de 4 escalones, con bloques de piedra grandes y llamados megalíticos. Su muro basal del lado norte tiene una inclinación remetida en forma de talud tablero. Se ubica del lado izquierdo del camino principal de la entrada oriente, después de la plataforma E2. Su basamento piramidal, el más llamativo, tiene también una terraza. Además, luce escaleras del lado sur, las cuales fueron clausuradas en algún momento y se calcula que hacia el 300-600 DC se construyó una escalera del lado poniente con piedras grandes también. Sobresalen principalmente en el sitio 8 de sus estructuras, algunas de las cuales seguramente contenían diversas construcciones hechas de materiales perecederos, como los techos de palma o las paredes de barro y bajareque. Este tipo de materiales, por el paso del tiempo, obviamente no sobrevivieron. La arquitectura del sitio representa una combinación del estilo megalítico y del Petén. El primero de estos estilos, como su nombre lo indica, hace referencia al uso de piedras grandes en las construcciones y a los monumentos construidos con ese tipo de piedras, usualmente sin labrar. Normalmente este tipo de piedras son más notorias en las escaleras de las estructuras. En las excavaciones del sitio también fueron encontrados vestigios de cerámica que datan del 300 al 250 AC y del 400 DC, aunque las estructuras principales se han datado del siglo IV al siglo VI DC principalmente. También se han encontrado entierros prehispánicos muy sencillos. En uno de estos entierros se encontró una ofrenda de una olla tipo chuburná café tapada con un cajete tipo sierra rojo, correspondiente al periodo preclásico tardío. Esta cerámica es típica de la región del norte de la península y también ha sido encontrada en sitios arqueológicos de Yucatán.
La plataforma E2 es la que cuenta con el ya mencionado pozo comunitario que da nombre al sitio. Se ubica en la entrada oriente del mismo, justo a la izquierda del arco de la entrada principal. Esta estructura tiene dos etapas constructivas, lo que nos revela varias de sus etapas de crecimiento y expansión. También cuenta con los vestigios de una estructura con planta circular. El sitio tiene 11 vestigios arqueológicos representativos, algunos de los cuales tienen poco más de 2000 años de antigüedad y la mayoría consiste en pequeñas plataformas. Como se dijo, solo 6 han sido restaurados representativamente. Este parque es el primer ejemplo de parque arqueológico integral en Mérida. Aquí, aunque encontramos montículos prehispánicos que han sido restaurados, no vamos a encontrar la arquitectura monumental de otros sitios, ni elementos como las típicas bóvedas mayas o la decoración en estuco que a veces se conserva. Pero eso no significa que los vestigios del área no sean importantes. Algunos arqueólogos como Ivan Sprague y Pedro Francisco Sánchez Nava han propuesto que algunas de esas estructuras tienen una orientación relacionada con las salidas del sol y con las fechas del 19 de febrero y 22 de octubre, o bien con las puestas del sol en las fechas del 18 de abril y 26 de agosto. Seguramente algunas de ellas tuvieron también una importancia ritual o ceremonial relacionada con determinados astros. Por otra parte, la plataforma E1 tiene 3 niveles de plataformas piramidales simples de forma más o menos rectangular, al parecer sin vestigios de materiales perecederos. En una de sus plataformas se encontró un metate grande, un instrumento de ayuda para la molienda y preparación de comida, lo que revela la función doméstica de los edificios adyacentes. Se ubica en la entrada oriente del parque, al lado derecho del arco principal. Por otra parte, la estructura 2, con sus esquinas redondeadas, sugiere una temporalidad que va del preclásico tardío al clásico temprano. Como se ha dicho, algunos de estos vestigios tienen por lo menos 2000 años de antigüedad. Otra estructura, la 3-2, presenta lo que se conoce como una arquitectura preisamalenia en las subestructuras y algunas modificaciones constructivas en los conjuntos de estilo isamalenio. Cabe mencionar la existencia de otras áreas de la ciudad de Mérida que contienen vestigios mayas restaurados, como las granjas Salvador Alvarado Sur, Salvador Alvarado Oriente, la glorieta del sitio de Xoclám, en bosques de Yucalpetén, y las plataformas de Vergel y Juan Pablo. Los parques recreativos, sobre todo cuando tienen vestigios arqueológicos, pueden servir como espacios de esparcimiento, contenedores de áreas verdes y estimuladores de actividades físicas. Estos lugares cumplen funciones sociales, ambientales y de salud muy importantes para quienes habitan en las ciudades.
También se debe mencionar que todos los parques recreativos de Mérida son públicos y su cuidado por parte de todos los ciudadanos ayuda a reforzar la identidad del paisaje meridano.